son, ¿cómo se llama? Es tu imagen raster, ¿no? Y voy a tratar de dibujarlo rápidamente con cuadritos así, ¿no? En el cual, pues, medio chuecos, pero bueno, para que, a razón de que se entienda. Y esto es como tanto para el NDVI como para este factor, ¿sí? Ya se fueron los del NDB. No, pero yo me refiero a que es lo mismo. Ah, Obtendrían también con el NDVI porque lo estaban considerando igual. Miren, imaginen que cada celda tiene un valor. No sé, vamos a ponerle, por ejemplo, 5, luego por acá, ahorita solamente, por ejemplo, 2, que son, tu imagen raster solamente va a tener números, 2, sí, 4, por ejemplo, aquí 4, por aquí 8. por cada Imagínate que, píxel, sí. ajá, imagínate que son 9, ¿no? Por ejemplo, imagínense, entonces, ustedes ya llenen en su cabeza que cada celda es un píxel y cada píxel tiene un valor. Entonces, también tú, en tu imagen raster, vas a tener un sitio, un conglomerado. Vamos a suponer que es este. Vamos a suponer que es este. Vamos a suponer que es este, ¿no? Entonces, el objetivo es darle sentido a esos valores. Tú lo que le vas a pedir al SIG es, ahora SIG, me vas a asignar el valor que le corresponde a este sitio, a este conglomerado, que tú sabes que es erosión, y la ecuación de la USLE nos dice erosión en toneladas hectárea año, ¿cierto? Hectárea año, sí, por año. Ajá. Y te da 2, podemos obtener 2. La teoría me dice, si tomas en cuenta el factor C y el factor P, es la erosión actual. Si no tomas en cuenta el factor C y el factor Mm, P, obtienes la erosión potencial. mire, ¿Sí? esa era mi duda. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, ok, ¿a qué se refiere la erosión actual? Que bueno, pues la erosión actual es tomando en cuenta la C y la P. Únicamente esos Ajá. dos factores, sí, 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 Y sí. la erosión potencial la El erosión, resto de los ajá, factores. el R, el LS y el K, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá, potencial. Ok, entonces, ustedes con eso, ustedes van a decir, mira, este conglomerado del inventario, con mis datos de cálculo de erosión, tendría 5 toneladas de hectárea por año de erosión. Y a lo mejor este sitio se corresponde con el sitio con menor contenido de carbón, porque es un campo agrícola. Y ahí es como vas a ir relacionando la información. Ok, ya me queda más claro ya. Y Ya, ya, ya. y esto aplica lo mismo para el NDVI. El Cierto, NDVI sí. puede ser esto, ¿no? Sí, es directamente proporcional. Bueno, no te lo dicen explícitamente, pero en el que, ahí no recuerdo cómo se llama el autor, pero es uno de la biografía, Uh -huh. nos da a entender que la erosión es directamente proporcional a tanto para factor P y C, es directamente proporcional los valores del NDVI. Y por Bueno, mira. eso, sí, y también explica que para ser más prácticos en ese proceso, necesito forzosamente el uso de suelo una carta de uso de suelo o alguna capa raster que tenga el uso de suelo. Exacto. Entonces, por ejemplo, cada factor necesitamos un mapa, porque estamos Ujú. trabajando en SIG. Sí, Entonces, diablos. cada mapa tiene que estar en formato raster. Eso es lo que quiero que me expliquen en su exposición, cómo van a obtener su imagen raster de ese factor, para que simplemente pongamos en marcha lo que nos dicen los videos, ¿no? Entonces, el fin último es esto, ¿no? Que a cada conglomerado le asignemos su erosión potencial y su erosión actual. ¿Ya me
¿De qué? Sí, profe, ya. Entonces, Me... entonces, en su base de datos que ustedes están trabajando, esa base de datos le van a poner otro campo que diga erosión potencial y luego otro campo que diga erosión actual. Y entonces esa base de datos, cuando tengamos nuestros mapas, nos los vamos a llevar al SIG y le vamos a indicar al SIG que por favor nos asigne estos valores. Y entonces ya vamos a tener por conglomerado para cada registro su erosión potencial estimada con la ecuación de la USLE. Y ahora, ¿para qué nos sirvió la práctica de campo? Bueno, imaginen que andábamos por acá, por ejemplo, donde tenemos, no sé, 2 por aquí, o inclusive vamos a suponer que aquí donde voy a poner es la laguna de Atlangatepec, y aquí tenemos 25, por ejemplo. Vuelvo a repetir, estamos hablando de toneladas hectárea año. Y vamos a hacer de cuenta que por acá estábamos en la parte de arriba en el bosque, y aquí nos da 2, ¿no? Y entonces ustedes dicen, pues es que aquí está la laguna de Atlangatepec y aquí está la zona de bosque. De Totonilco, sí. Entonces, ¿qué dirían? Mis puntos de verificación me están validando mi información, coinciden en la zona donde está desprovisto de vegetación cercano a la laguna, que es puro campo agrícola, tengo mayor potencial de erosión que en la zona de bosque. Que en las zonas cubiertas. ¿Vieron su proyecto mejor? Sí, profe. Sí, bueno, yo sí. Si No a sé eso mis le agregan, compañeros. si a eso le agregan el valor de NDVI, pues entonces ustedes van a irle trayendo a sus imágenes raster los valores que ustedes están calculando y los van a anexar a su base de datos. Entonces, en esa base de datos, aparte de lo que ya tienen, van a tener para cada conglomerado o para cada registro, erosión potencial en un campo, erosión actual en otro campo, NDVI en otro campo. Y obviamente su carbono en biomasa, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya se entendió? Sí, sí, sí. Ok. Uh-huh. 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 De prácticas de manejo. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurriría identificar las prácticas de manejo presentes? Que yo te diga, toma esta imagen, Gavia, ¿verdad? Te diría, Gavia, toma esta imagen. Ahí está tu imagen de satélite. Identifícame dónde están las prácticas de manejo. ¿Qué harías? Ahorita te doy la palabra, don Ají. Uh-huh. Labranza. Hay otras. Por ejemplo, está muy relacionado con el uso de suelo. Está, por ejemplo, las zonas urbanas. Ahí, pues ya digo, hay una práctica de manejo que sea negativa, pues es otra cosa, pero una zona urbana tendría tu menor valor, porque me acuerdo que el factor P va de 0 a 1, ¿no? Va de 0 a 1, sí, donde 1 es donde el manejo es, ajá, sí, son las prácticas de manejo nulas, y las otras, y el 0 es lo más cercano a lo natural. A lo natural, entonces una zona urbana estaría en 1, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, ya no hay algo que retenga la erosión. O sea, hay un escurrimiento que nada lo detiene. sí. Sí, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ahí sería indirectamente, bueno, inversamente proporcional al NDVI. Ejemplo, si el NDVI va de -1 a 1, los valores cercanos a 0 y 0.5, por decirlo, pues son las zonas que están más desnudas, que no tienen algún que no tienen manejo, ajá, que no No, tienen una al actividad de contrario. manejo.
Bueno, acuérdense que el NDVI sí va efectivamente de -1 a 1, pero todos los datos menores a 0, o sea, a 0.2, acuérdense, todos los datos menores a 0.2 son zonas donde prácticamente o ya no hay vegetación, o es una vegetación muy rala, o sea, muy escasa, o no hay vegetación. O sea, hacia valores negativos ya tengo concreto, tengo lámina, tengo roca, tengo suelo desnudo, tengo cuerpos de agua, tengo nieve, tengo nubes. ¿Sí? Sí, De 0.2 hacia arriba tengo mayor vigor, o puede ser zonas con una gran masa boscosa, ¿verdad? pastizales y Y matorrales y entonces así. sí entiendo que sería una relación inversamente proporcional, ¿no? Porque todos los valores de 0.2 a 1 del NDVI deberían corresponderse con los valores más Más bajos cercanos al factor del, P y al factor del, C también. del factor. Ajá. Bueno, eso hay que analizarlo bien, ¿no? Entonces, Ujú. donde tengo valores de 0.2 a 1 en NDVI, hay bosque. Y entonces eso significa que está lo natural. Entonces, tendría yo valores de 0 en P, ¿no? 0, 0.1, 0.2, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? de Ok. acuerdo. Entonces, ¿cómo obtenemos el factor P? Van a tener que hacer uso de... A ver, miren, les voy a explicar más o menos. Voy a dejar de compartir tantito esta parte, que ya se entendió. Profesor, ya no. ¿Ya hiciste berrinche? No, 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 es que ya se los explicó. Ya. O sea, ahora ya no, ya... No, 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 ya... era mi duda. La misma duda que tenían ellos era la misma que tenía yo. Ah, ok, ok. Yo dije, No, ahora sí sí, ya pero- hizo berrinche, don Ají, y ya. A ver, miren. Por ejemplo, miren, aquí tengo yo la cuenca de Zahuapan, ¿no? Ahí está. Nosotros anduvimos por las partes altas, por acá, ¿no? Pero vean ustedes, No Creo está que uno compartiendo, profe. ¿no estoy compartiendo? Ah, perdón. Yo pensé que ya estaba compartiendo, permítanme tantito. Aquí estoy, tengo Google Earth, ajá, ahí está, ya. Ya está empezando a jalar. Supone, el día primero andábamos en esta región de Atotonilco, acá. Sí. Bueno, aquí con esta imagen, sí, porque la señal con internet. Se está escuchando un poquito cortado, pero sí vemos el cursor. Ok. El problema es el audio. Aquí, en esta parte, aquí en parte, estoy tomando como ejemplo. ¿Qué ¿No se lo notan aquí? escucha, profe? Ya no lo escuchamos nada, profe. Hola, 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 hola. Ah, es Creo porque, que ¿ya me escuchan? sí. Sí, ya. Ya de ser porque activé el Google eso. Bueno, ¿qué no? Sí. ¿Qué se parece? Yo nada más escuché qué se parece. Y se parece a, pues, a las terrazas. A la. Entonces, tendría uso de, por ejemplo, identificando dónde están las técnicas de mano. Pero No se lo eso estoy me escuchando varía. nada, profe. A ver, permítanme tanto. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Ok. Si ya no hace esta cosa. Bueno, entonces, imagínense todo este labor que tendríamos que hacer para identificar los polígonos donde hay manejo en toda cuenca de las, que es toda esta de por acá. ¿Cuándo vamos a acabar? Nunca. Nunca. Entonces, aquí tendríamos que si la Ali. carta de uso nos sirve. Y en esa carta de uso de suelo, que son polígonos, por ejemplo, los que aquí nos dicen campos agrícolas, y estamos viendo son terras.
pues le podremos asignar ese ¿no? El valor del terraceo. No sé si me explique. Es que escuchamos muy poquito, profe. Se A está. ver, pero voy a dejar de compartir esto, porque a lo Vale. mejor ¿me escucho mejor? Sí, profe, creo que sí es de que comparte pantalla. Pantalla. Ándale. Bueno, ¿qué hacemos a mí esto? Los que van a hacer el factor P. Van a bajar las cartas de uso de suelo y vegetación que corresponda a la cuenca del Alto Balsas. Entonces van a tener que identificar qué cartas incluyen esta cuenca. Bajan las cartas y lo que vamos a tener, como son datos vectoriales, van a bajar los datos vectoriales, los SHP. Sí. ¿Sí? Entonces, en cada dato vectorial pues, va a tener un uso de suelo. Por ejemplo, uso agrícola, bosque de pino, no lo sé, todo eso, ¿no? Eso lo vamos a tomar como base para nuestro factor P. Obviamente, entonces, todos los polígonos que tengan bosques de pino o todos los polígonos que tengan bosques, les vamos a asignar un valor de 0. ¿Por qué? Pues porque es un bosque. En factor P estoy hablando. ¿Cómo le vamos a asignar esto? Pues le vamos a, acuérdense, que un dato vectorial que estoy viendo en el mapa en el SIG está asociada a una base de datos. Entonces, ¿en dónde voy a trabajar? En la base de datos. Entonces, lo que le voy a pedir al SIG es que de ese factor, de ese vector, me despliegue mi tabla de atributos. A mi tabla de atributos le voy a asignar otro campo. Le voy a decir al SIG, agrégame otro campo que le voy a poner factor P. Y esto va a ser lo mismo para el factor K, pero en el caso del factor K son suelos. Y entonces al factor P, a todos los polígonos o todos los registros que tengan bosque, ¿qué valor del factor P le correspondería a todos los que tengan bosque? 0. A todos los de agrícola, pues a lo mejor el punto 8, por ejemplo, porque hay una práctica de manejo, ¿no? Aquí ya tengo que irme precisamente a la bibliografía en donde ellos ya me dicen, donde veas esta práctica de manejo le corresponde este valor. Entonces vamos a suponer que al agrícola le corresponde el 8, el punto 8. Pero bueno, para eso me va a servir entonces mi polígono y mi imagen de Google Earth, porque a lo mejor el polígono que me dice que es un bosque, que es un campo agrícola, resulta que también le corresponde un terraceo. O sea, yo estoy viendo la imagen de Google Earth que tiene un terraceo ese polígono, entonces ya no le corresponde el punto 8, le pondría a lo mejor el punto 5. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Y entonces así hasta terminar mi factor P de todas mis cartas. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y entonces en mi tabla de atributos, de ese uso de suelo, yo voy a tener, ¿verdad? Una columna que se va a llamar factor P, que yo se la voy a agregar con el SIG. Para ello, como ustedes van a tener muchas cartas, a lo mejor 20, 30, no lo sé, con el SIG vamos a ver si podemos juntar las bases de datos en una sola. O sea, de las 5 cartas o 20 cartas que tengamos, la podemos hacer una sola para toda la cuenca. ¿Sale? Ok. Uh-huh. Entonces, únicamente, a ver si entendí. Vamos a bajar los datos vectoriales de las cartas, los metadatos, por así decirlo. Los datos los datos vectoriales. Ok. Ajá. Y sobre los datos vectoriales, ahí vamos a asignarle los valores de C y de P, dependiendo con el SIG. Ajá. Ok. Pero por eso dividí por pares quién iba a hacer una cosa y quién iba a hacer otra, porque si no, imagínense todos haciendo lo mismo, nunca vamos a acabar. Para que al final cada equipo
integre toda la información en una sola ecuación. Ok. Vale. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, eso es, para factor K es algo muy parecido. Creo que aquí le tocó a Donají y a quién más. Dije a Juan, pero creo que tuvo un problema y por eso se tuvo que ir. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, Donají, tú vas a hacer lo mismo, pero para los datos vectoriales de los suelos, la edafología, ¿sí? Y entonces, en tu caso, bueno, ya que veas los datos vectoriales, te vas a dar cuenta que nos dan datos, por ejemplo, de tipo de suelo y fase. La fase se refiere, nos dan una clave. Esa clave se refiere a, por ejemplo, la clase textural. Si ya leíste lo del factor K, te habrás dado cuenta que hay una base de datos donde nos ponen suelos con tal textura, le corresponde este valor. ¿Sí has visto eso? Sí. Entonces, ajá, dime. Bueno, sí. Sí era en base a la clase textural y la unidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, te dice, andosoles con esta clase textural les corresponde este valor de factor K. Ya hay una base de datos. Y entonces vas a hacer lo mismo. Con todas tus cartas, las vamos a tratar de unir para la cuenca y a la tabla de atributos les vas a agregar un campo que diga factor K. Y entonces a cada unidad le vas a asignar el valor que le corresponde según su factor K. Ya que tuvieron eso, tanto el factor C, el factor P y el factor K, esos datos vectoriales los vamos a transformar a raster. Y los vamos a sobreponer sobre las imágenes, ¿no? Así es. Y el margen de la cuenca que tenemos Así es. ahí. Ok. Sí, ya me quedó un poquito más ¿Ya claro. más claro? Y entonces, al final de cuentas, ustedes van a tener su base de datos que están trabajando, la del inventario, van a tener esa base de datos con su factor, con su valor de factor R, factor K, factor LS, factor P, factor C, erosión potencial y erosión actual. ¿Ya se entendió? Sí, profe, ya se entendió. Perfecto. Ricardo, ¿tenías pregunta? Sí. Bueno, es que son dos cosas. Ajá. Una es sobre el mapa que me mencionó de Clicom, Ujú. pero no puedo descargar la información, pero encontré otros dos mapas, uno que es de la Conavio y otro que es del Conagua. Ujú. Y Pero no te pido que descargues el mapa, sino los datos, la base de datos. sí, no, por eso. Los datos no me dejan descargarlos de la Clicom. Me dice nada más ingresar los datos. Ah, bueno, yo de ahí he descargado algunos datos, no sé, a ver, vamos a ver, espérenme tantito. Ya, denme 10 minutos y ahorita ya, bueno, no sé si los demás tengan dudas, si no ya nada más. A ver, David, permítame tanto, Ricardo. David, dime. Supongo que lo de las cartas tenemos que investigarlo este fin de semana y lo quiere para el martes, ¿no? Investi- Pues sí, lo más pronto posible para que ok, avancemos en su proyecto, porque si no nos vamos a atrasar mucho más. entonces tendremos que buscar cómo asignar los datos tutoriales a los valores. Ajá. Bueno, Ok, eso es fácil, David. Lo que vas a hacer es que entonces tú ya bajas tus datos vectoriales, ¿no? ujú, Ahora, bueno, yo digo que es fácil porque ya lo he manejado, pero bueno, no es tan complicado. Simplemente es que con el SIG vas ¿cómo se llama? En QGIS, en la parte donde dice
geoprocesamiento o algo así, buscas, en el menú principal buscas un menú que te diga unir capas, pero vectoriales. Te vas a donde dice vectoriales y luego buscas unir capas. Y entonces le pides que te una tus cartas. En este caso, ¿qué factor te tocó? ¿El C? Sí, Entonces, en tu caso también vas a ocupar, según yo, el factor, el uso de suelo. sí, sí, de Pero hecho. espérame, no, tú eres diferente, David. No, pero en No. sí es casi lo mismo porque tengo que buscar las áreas que están descubiertas y las que no. Ajá, pero tú lo tienes que hacer con el NDVI. Y a ti te tengo que explicar otra cosa. Ok. El lunes lo hacemos. ¿Te parece? De 11 a 1. Bueno, va. Ahorita dedícate solamente entonces a investigar sobre cómo. Lo que sí te voy a encargar es que leas sobre composición de bandas en falso color. Composición de bandas en falso color para identificar coberturas. Y también entonces me leas sobre clasificación supervisada. ¿Sí, David? Vale. Clasificación supervisada en imágenes de satélite. Ya si me lees estas dos cosas, me vas a entender muy bien lo que vamos a hacer el lunes. Vale. ¿Sabes? Y bueno, esto es Sale. para todos los demás. Si quieren aprenderlo, pues los esperamos a las 11 de la mañana. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Mira, aquí dice descarga de datos. Mira, lo que hice, Ricardo, solamente le puse clic on al buscador y me mandó a esta liga. Creo que es diferente a la que estábamos viendo el otro día. Sí, es diferente. Bueno, le puse clic on simplemente y me pone aquí, luego clic on. Le doy y aquí me manda aquí, precisamente. Y aquí en descarga de datos. Y entonces, por ejemplo, si yo sé que la zona del Alto Balsas abarca Tlaxcala, pues me voy a Tlaxcala. ¿Sí? Y entonces aquí ya le pongo, por ejemplo, que me despliegue solamente los años mayores a 25. O sea, perdón, menores a 25. O sea, quiere decir que de aquí hasta 25 años, las demás atrás ya no. Y aquí le digo, me dice, ¿qué quieres? ¿Temperatura máxima? Estaría padre, porque imagínense, también fíjense, esto ya no lo hicimos, me hubiera gustado. Ya se los voy a proponer a los otros grupos. Podemos obtener la temperatura de la superficie terrestre con las imágenes de satélite y podríamos relacionarlo con estas temperaturas que nos dan. Pero bueno, ya estoy pensando en voz alta. Aquí tenemos, mira, precipitación. Y aquí te dice, ¿en qué archivo lo quieres? Ah, pues en Excel. Pero aquí entonces tenemos que identificar qué estaciones hay, de qué estaciones se refiere. Entonces, no sé si aquí simplemente me permita solamente descargar para todo Tlaxcala o le tengo que forzosamente especificar la estación aquí. Eso ya te queda de tarea. Pero a ver, vamos a ver. Error, no existen estaciones seleccionadas. Entonces tengo que primero seleccionar las estaciones. Tengo que identificar en el mapita que digo al principio cuáles son esas estaciones. ¿Sale? Sí, Ricardo. Sí, de hecho justo lo estoy haciendo, pero por ejemplo, ahí me restringe algunos porque... Ah, no es cierto, ya me aparecieron. ¿Y ahora sí? Sí, hay muchas ya. Si no, Ahí pues está. lo veo. De acuerdo. Pero ahí está. ¿Sale, muchachos? ¿Sale, Ricardo? Y Alexis, Sí, ¿verdad? Estás trabajando con Alexis. ajá, sí, los dos. Ok. Alexis,
¿Cómo vas entonces? ¿Sí vamos entendiendo? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir. Ok. Trejo, Mande. tienes la mano levantada. Ah, se me olvidó bajarla, profe, perdón. Ok. Sí, Ricardo. Entonces, Ricardo, Bueno, la segunda. ajá, sí. Es que había mencionado de que en el artículo que había puesto usted en el Classroom, Ujú. en el que Don Allí, pues, digo, Don Allí Ajá. había hablado, habían unos mapas, ¿no? De erosión de lluvia, pero no lo encontré, porque no sé, pero no lo pude encontrar, pero encontré otro que es me parece que 2011. Mapas de erosión. Ajá, sí, también creo que hay del factor LS. Ah, pero ya son artículos. Ah, pues es uno. Y aquí también mencionan bueno, hay una tabla de los valores con respecto a la zonificación. ¿Me lo puedes mostrar para acordarme cuál es? ¿Ese yo lo subí? No, ese no. Ah, ok. Ah, ok, bueno. Entonces, tú lo que estabas buscando era un mapa de precipitación. Ah, sí. No, ese mapa tú lo vas a obtener con la geoestadística. Bueno, más bien es de zonificación. Es que, Ah, ya, sí. Bueno, déjame, a lo mejor en los que le subí no viene. Déjame reviso dentro de toda la bibliografía que tengo a ver si lo encuentro y te lo subo. pues ya tengo uno, no sé si A lo quiero ver, ver ¿lo ahorita. puedo? Ajá, sí. Sí, Sí, a ver, muéstramelo, por favor. ya se ve. Ándale, ajá. Es este, Exacto. Ándale, esas son las zonas. Y debe de venir un cuadrito. es este. Ese mero. A ver, por ejemplo, no veo tu pantalla así, la veo Ah, chiquita, pero ¿en dónde andaríamos nosotros? ¿En qué zona? en la uno. ¿Solamente la 1 no abarca ninguna otra? La A 1 y ver, la 8, ¿no? más. Ah, no es cierto, en la 8, perdón. Es toda En la la 8. 8, exactamente, la 8. La 8, yo creo que parte de la 5, porque habría ahí que ver hasta dónde abarca la cuenca del Alto Vado, ¿no? Pero bueno, eso ya revísalo bien. Y Sí. yo estaría entre la 8 y parte de la 5. Y entonces, efectivamente, esas ecuaciones son las que tienes que aplicar. ¿A qué se refiere? Tú lo que cuando obtengas tu mapa de precipitación, ¿te acuerdas que te dije? Vas a obtener tus puntos de tus estaciones meteorológicas. Le vas a aplicar tu método estadístico y vas a obtener un mapa raster de precipitación. ¿Te acuerdas? Sí. Luego, ese mapa que obtienes, con la calculadora raster, lo vas a aplicar con esta ecuación. ¿Qué vas a hacer? En la calculadora raster le vas a poner 1.9967 por y le vas a indicar tu mapa. Aquí va tu mapa. Más 0.003270 por tu mapa al cuadrado. ¿Qué va a hacer el SIG? ¿Qué va a hacer la calculadora? El valor de cada píxel le va a aplicar esta ecuación. Es lo que estás diciéndole a la computadora. Oh. Sí, ok. A cada píxel, aplícale esta ecuación y te va a dar un nuevo mapa con tu factor R. Está Ok. padre, ¿no? Sí, está loco. ¿Saben? Voy a armar mi propio curso por fuera de la escuela, muchachos, si les interesa. Va, yo sí me inscribo, profe. Sí, pero vamos a entender los fundamentos. Sí, sí lo vamos a hacer. Para que ustedes yo lo he aplicado en mis proyectos de impacto ambiental, lo he aplicado esto, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. Por eso me gusta darlo aquí, porque les va a ayudar mucho a aquellos que se vayan al área ambiental. Y también a los que se vayan al área de, por ejemplo, imagínense que si hay interesados en estudiar, por ejemplo, el área de reproducción humana o enfermedades transmitidas por vector,
Pues imagínense relacionar, por ejemplo, la distribución de ciertos mosquitos, de la chinche besucona, etcétera, con la precipitación, con el factor C, con el factor R, estaría padre, ¿no? Ahorita se está estudiando mucho la migración de los virus, por ejemplo, están rastreando el origen del SIDA y están Ajá. utilizando igual SIG y así, está medio locochón esa onda. Patrones biogeográficos, se aplica muy bonito esto. Bueno, pues vamos a hacer un curso aparte. Déjenmelo maduro y les va a llegar su invitación por Facebook o por correo. Sí, profe. Bueno, pues no sé si ya entendimos un poquito más del proyecto, pues y no tienen más dudas, pues nos vamos a comer y nos vemos el lunes y esto es para el factor C y el factor P también. Bueno, para factor P principalmente, que va a trabajar con datos vectoriales. Le vas a decir al SIG que edite tus vectores, tus polígonos, y ya editando tus polígonos, te vas a la tabla de atributos y vas a ir asignándole el campo. Le vas a decir al SIG, a esta tabla de atributos, agrégale este campo, o sea, otra columna. Y ya que eso si puedes investigarlo, hay muchos tutoriales en YouTube. Ponle al YouTube cómo se manipula una tabla de atributos, o cómo se asigna, o cómo se hace un nuevo campo en la tabla de atributos, y seguramente te va a decir. Y entonces, ¿qué le vas a decir al SIG? Bueno, ya que me hiciste la tabla de atributos, que un nuevo campo, una nueva columna, le tienes que indicar obviamente su nombre, el nombre de la columna, y le tienes que indicar si van a ser datos numéricos o datos de texto. Entonces, tú ahí tienes que ver según lo que vayas a hacer. Y entonces, ya que tengas tu nuevo campo, tú vas a ver que cuando le des esa instrucción se va a hacer un nuevo campo. Y entonces, como en Excel, tú lo que puedes decirle a la tabla de atributos, le puedes indicar al SIG que te los ordene por tipos de uso de suelo. Por ejemplo, de mayor a menor, pues te los va a asignar todos como bosques, ¿no? En este caso tú, suelos. Todos los que son andosoles, todo te los va a agrupar así, te los va a ordenar así. Todos los que son andosoles, cambisoles, leptosoles, etc. Y entonces, pues tú ya con eso le puedes asignar, como estás editando tu tabla de atributos, tú le puedes ir agregando los registros que tú necesites en cada campo, en el campo que acabas de hacer. ¿Sí me explico? Ah, ya. Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces ya cuando hayas terminado de aquí al lunes, pues le das guardar. Cuando le digas, ya deja de editar, te va a preguntar como cualquier otro programa, ¿quieres que salve? Pues le vas a decir que sí, ¿no? Si tú sientes que te equivocaste y tienes que volver a empezar, pues le dices que no. Bueno, eso ya es tuyo. Y entonces, pues ya, diciéndole que sí, se va a salvar todo lo que hiciste. Lo va a guardar. ¿Sí, don Ají? Sí, profesor. Vientos. Pues si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Aquellos que va a ser en el mismo enlace, voy a abrir